Profesor, compañeros y público en general, espero tengan todos ustedes un muy buen día. Me presento, soy alumno Mendoza Rojas Robert Josué, perteneciente al segundo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. En esta ocasión voy a exponer acerca de lo que es la función del potencial en una simulación que se desarrolló en un video anterior para la asignatura de Electricidad y Magnetismo a cargo del docente Valencia Bardales Julio César. Para empezar dando una pequeña descripción acerca de lo que es el potencial eléctrico, nosotros sabemos que un cuerpo cargado presenta dos propiedades. Una va a ser el campo eléctrico, que es una propiedad vectorial, es decir, tiene cierta dirección en el espacio, y otra que va a ser una propiedad escalar, que es el potencial eléctrico, que a cierta distancia del cuerpo va a tener cierto valor. Sin embargo, ese valor únicamente presenta valor numérico y no va a tener dirección, no como el campo eléctrico. A ver. Como dije, se va a utilizar lo que se empleó en el video pasado. Acá está la simulación de las láminas de cobre. Y acá podemos ver el proyecto en el Workbench, en Electronics Workbench. En esta ocasión vamos a utilizar, si bien es el mismo modelo, vamos a considerar que las resistencias sean una distancia de 1 centímetro cada una. ¿Eso para qué? Para ver cómo va a variar el potencial con respecto a la distancia de la lámina de cobre izquierda. Al estar a 1 centímetro de la lámina izquierda, el potencial ¿cuánto va a tener? Va a medir 10 voltios. A 2 centímetros ¿cuánto va a dar? 8 voltios. A 3 centímetros 6 voltios. A 4 centímetros 4 voltios. A 2 centímetros, a 5 centímetros 2 voltios. ¿Esto qué nos quiere decir? Que con respecto aumente la distancia desde la lámina izquierda hacia el punto donde se va a medir, va a ir disminuyendo poco a poco el potencial. ¿Esto qué vamos a hacer? Vamos a registrarlo en una tabla. Aquí podemos ver que primero, para una distancia de 1 centímetro, el voltaje va a ser de 10, el potencial va a ser de 10. Para el segundo, a una distancia de 2 centímetros, el potencial va a ser de 8. En el tercero, a una distancia de 3 centímetros, el voltaje va a ser de 6. En el cuarto, a una distancia de 4 centímetros, su potencial va a ser de 4. Y en el quinto, a una distancia de 5 centímetros, su potencial va a ser de 2 voltios. Para esa exposición vamos a resolver unas 6 preguntas, en la cual la primera nos dice que vamos, utilizando la tabla que se mostró anteriormente, vamos a elaborar un gráfico de potencial versus posición, donde la posición se mide en centímetros y el potencial se mide en voltios. Acá podemos ver cómo va decreciendo de forma lineal el potencial. Cuando la distancia es 1 va a ser 10, cuando es 2 es 8, cuando es 3 el potencial es de 6, cuando es de 4 el potencial es de 4, y cuando es de 5 el potencial es de 2. Vamos a ver que va a disminuir, va describiendo una recta. Ahora, a partir del gráfico elaborado, determinar el potencial absoluto de la lámina izquierda. ¿Qué es el potencial absoluto? Es el potencial que tiene la lámina izquierda, y a su misma vez es el mayor potencial de todos los que se va a ver en la tabla, que se va a ver en el proyecto. Ahora, ¿qué dice? Si el potencial disminuye en los puntos por cada centímetro de encontrarse en x igual a 0, que sería donde se ubica la lámina izquierda, el potencial tendrá un valor de 12 voltios. Eso lo podemos intuir de la gráfica, porque si vemos, por cada centímetro que va a aumentar, el potencial va a disminuir en 2. Entonces podemos alargar esta recta y darnos cuenta que el potencial absoluto llegaría a ser 12. ¿Esto para qué nos va a servir? Para después de unas cuantas preguntas, poder medir lo que es la función del potencial eléctrico. Ahora, en la tercera pregunta se pide determinar la pendiente de la recta trazada y la densidad superficial de la carga de las láminas metálicas. Para determinar la pendiente vamos a valernos de lo que es la geometría analítica por la definición de la pendiente de una recta, que sería la variación del voltaje en este caso con respecto a la variación de la posición. La posición, por ejemplo, es considerado el punto donde el voltaje vale 10 y cambia hasta que el potencial sea 8. Y de la posición que es de 1 pasa a ser una posición de 2 centímetros. Con eso nos damos cuenta que la pendiente es de menos 2 voltios por centímetro. Ahora, ¿cómo hallamos la densidad superficial de la carga de las láminas metálicas?
Bueno, esto lo vamos a explicar a profundidad un poco más adelante, sin embargo, vamos dejando claro que hay una relación que dice que la pendiente va a ser igual a menos cuarto pi por la constante eléctrica por la densidad superficial. Y utilizando esta relación, reemplazando con los valores, en este caso, la constante eléctrica vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado por Coulomb a la menos 2. Igualándolo a menos 2 voltios por centímetro que sería la pendiente. Al operar y al cambiar las unidades por unas que nos convengan para demostrar que sea dimensionalmente correcta la ecuación, nos damos cuenta que el valor de la densidad superficial de la carga es 1,7684 por 10 a la menos 9 Coulomb sobre metro cuadrado. Ahora, a partir de esta ecuación de la recta que vemos aquí, que nos va a determinar precisamente la ecuación de la recta, es que vamos a llegar a determinar la densidad superficial de la carga. Ahora, ¿qué nos dice? Hemos puesto la función potencial como si fuera una función de una recta, como si fuera la ecuación de una recta, precisamente porque tiene un comportamiento lineal. Ahora, ¿cuánto va a valer A? A va a ser el potencial absoluto de la lámina izquierda. ¿Cuánto valía eso? Valía 12 voltios. ¿Y qué va a representar B? B va a representar la pendiente de la recta. ¿Cuánto valía la pendiente? Menos 2 voltios por centímetro. Entonces, reemplazando lo que ya tenemos en la ecuación, en la función del potencial, observamos que el potencial en un punto X va a ser 12 voltios menos 2 voltios por centímetro, multiplicando todo a la posición. Ahora, utilizando esto, si lo comparamos con otra ecuación, que es que el potencial en un punto X es igual al potencial absoluto menos 4pi por la constante eléctrica por la densidad superficial multiplicando la posición, podemos darnos cuenta que el voltaje con respecto a X, que es igual a A más Bx, comparándolo con la otra ecuación que teníamos, que es voltaje con respecto a X es igual al voltaje absoluto menos 4pi por la constante eléctrica por la densidad superficial multiplicando la posición, nos damos cuenta que esa expresión, menos 4pi por K por sigma, va a ser equivalente a la pendiente. En este caso sería menos 2. Y con eso ya podemos demostrar que la relación anterior era correcta. Ahora, pregunta número 5. ¿A qué distancia de la lámina izquierda se encuentra el punto de potencial de tierra? ¿Cuál es la característica del punto de potencial de tierra? Que en ese punto el potencial va a ser de 0. Por lo tanto, reemplazando la ecuación, el potencial en un punto X va a tener que ser 0, va a ser igual a 12 voltios menos 2 voltios por centímetro por X. Pasando al otro lado, como positivo, 2 voltios por centímetro por X igual a 12 voltios. Si lo pasamos a dividir 2 voltios, queda 6 centímetros. Ese sería el punto en el cual se encuentra el punto de potencial de la Tierra. Y por último, la pregunta número 100 nos pregunta, ¿en qué punto sobre el eje X el potencial eléctrico toma el valor de 3 voltios? De igual manera, reemplazamos 3 voltios es igual a 12 voltios menos 2 voltios por centímetro multiplicando a la posición. De eso nos quedaría que el potencial eléctrico será de 3 voltios en la posición 4,5 centímetros a partir de la lámina izquierda. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos.